pues la parashá esta semana se llama Vaishlach, que significa y envió. Exactamente, y envió. ¿Alguien trae sus hojitas con las preguntas de la parashá Vaishlach? Sí, porque a mí no alcancé. Pero no, ustedes ahí para que la lean, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar a leer las preguntas y me van a decir las respuestas. Todo. Trabajo completo. Ya se repartió aquí el asunto, ¿no? Una y una. Ándele así más justo. Bueno, vamos a ver cómo dice la pregunta primera del test. A ver, hermana Leida, ya que dijo que. ¿Cuántos años pasó Jacob en la tierra de Canaán? 20 años. 20 años. Fíjense que hay discrepancias, exactamente. Algunos dicen que duró más, ¿verdad? Más de 20. Algunos rabinos dicen que fueron 36 años, ¿verdad? No sé, ¿han leído sobre algún otro número? A mí me entró la duda porque después en el trayecto que pasa lo de Sabio, no le pasa lo de Dina, fue cuando yo dije, pues entonces no sé, quería Dina para que pasara eso. Ajá. Cuando me entró la duda, si realmente porque Pues, 14 fueron de trabajo. De trabajo, Por sí. ellas, y después pues siguieron, y Dina fue pues, de las últimas. Ajá, exactamente, ¿verdad? Precisamente eso es lo que luego da lugar a la interpretación, porque esa es una cuestión de interpretación, ¿verdad? O sea, la Torá establece 20 años, ¿no? Eso es lo que dice, lo que se maneja ahí. Sin embargo, pues cuando tratas de cuadrar los eventos de los que habla ahí la escritura, como dice nuestra hermana Leila, tenemos el caso de Dina, que cuando llegan ellos acá a la tierra de Siquem, pasa lo del tema de la violación de Dina, y entonces es donde surgen estas inquietudes de ¿cuántos años tenía Dina cuando esto pasó? Y entonces de ahí viene la interpretación de que no fueron 20 sino 36 años, ¿verdad? Solo que el viaje se hubiera alargado mucho, ¿no? Solo que el viaje de regreso desde Harán hasta la tierra de Canaán se hubiera alargado por años, que también no podemos descartar esa posibilidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de una cuestión de interpretación. Gracias, hija. Pero lo que la Torá dice, lo que está por escrito y que es la respuesta con la que nos vamos sin entrar en lo demás, son 20 años. ¿Sí? Pregunta número 2. A ver, los hermanos de este lado lean la 2. ¿Cómo se preparó? ¿Verdad? Ahí dice la Torá que hizo varias cosas. O fue una de las cosas que hizo fue mandó mensajeros con regalos, separó, ¿verdad? Armó 2 campamentos porque dijo, si vienen y nos atacan, pues de modo, perdemos, sacrificamos un campamento pero salvamos otro, ¿verdad? O sea, era estratega Jacob, ¿verdad? Entonces envió mensajeros, envió regalos, ¿verdad? Decía también, ¿verdad? Y yo creo que parte de los mensajeros era también para él saber qué era, cómo estaba el asunto, ¿no? Qué estaba pasando, porque luego le informan, ¿verdad? Como que van y regresan y dicen, oye,
aquel ya supo que tú vas y él también viene a tu encuentro y trae 400 hombres. Entonces, parte de la tarea de su mensajero será que le informaran de la situación. Después envía los regalos, clamó al Eterno, como dice nuestra hermana Leila, dividió los campamentos, en fin, el patriarca se preparó, ¿verdad? Ante las circunstancias, él se preparó lo mejor que pudo para su encuentro con Esaú, su hermano. Por orden de importancia, primero de menor importancia, porque primero las quedas, luego llega y luego Sí, también, ¿verdad? O sea, parte de la estrategia que él utilizó es como, me acuerdo yo en las películas, ¿verdad? Cuando que se estaba hundiendo un barco y que a los botes salvavidas siempre decían, ¿verdad? Las mujeres y los niños primero. Eso era antes, quién sabe ahora si pase eso. Capaz y ahora salves el que pueda, ¿verdad? Sí. Es una lista muy más importante, los gays, Precisamente. Por eso lo decía, ¿verdad? Porque digo, las cosas eran más simples antes, no batallaba uno con esas cosas. Y ahora imagínense con esta filosofía que hay en el mundo, en una situación así, pues ¿cómo? ¿A quién vas a mandar por delante? Antes así era tan facilito, ¿no? Las mujeres y los niños, primero. Pero ahora pues hay otros que pelean ser los primeros. Bueno, siguiente pregunta. Tercera. A ver, hermana Sidley. ¿Qué medidas tomó Jacob al enterarse de que su hermano lo esperaba con un ejército? Bueno, pues ya lo adelantamos, ¿verdad? Como parte de las medidas que tomó, lo que ya se dijo, de los regalos. Sí, también. Eso es, algunos, hablando de estrategias, algunos opinan que un buen jefe debe marchar al frente, otros que deben marchar atrás. En este caso, el patriarca decidió él ir atrás, o sea, que pasen primero todos y yo paso al final, ¿verdad? Para pasar el río. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Estaba bien? ¿Era lo correcto? ¿O debía haber pasado el primero? Depende de la situación. Aquí él se iba a enfrentar directamente con su enemigo que lo odia personalmente. Y un enemigo que no te conoce, pues en general es lo más estratégico. Sí. Iba a encenderse su vida muy rápido, se lo ve a él, pero se mandan mensajeros y luego les manda muchos regalos. El mensaje que le mandó fue: no me importa la herencia, ¿no? Les digo mucho, hace no sé cuántos miles de ovejas. Sí, porque puede ser, da lugar, ¿verdad?, a suspicacias y todo. Algunos podríamos pensar, pues estaba mostrando miedo, por eso se quedó al final, pero también es que puede ser, como dice el hermano, es una estrategia. ¿Sí? Finalmente, él sabe que su hermano viene, pues, curioso y viene por él, entonces de alguna manera, pues me quedo hasta atrás, ¿verdad? Y podría funcionar también así, que se fuera como calmando, ¿no? Que se fuera calmando, cuando ya llegara con él, pues llegara un poco más tranquilo, que fue lo que al final pasó, ¿sí? Entonces, pues él se quedó hasta el final. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó en el arroyo Jaboc? Ya dijimos que él, pues río, arroyo, ¿no? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Tuvo un encuentro ahí sobrenatural, patriarca. La Torá dice ahí que era un hombre, o sea, porque usa la palabra hombre. Pero más adelante, por los escritos de los profetas, nos enteramos que no era un hombre. El profeta Oseas dice que era un ángel.
con el que luchó. Entonces no era un hombre, aunque la Torá usa el término hombre, varón, pero era un ángel. Entonces eso fue lo que pasó ahí en el arroyo Jaboc. Siguiente pregunta. De eso vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué tragedia enfrentó Jacob en la tierra de Siquem? El patriarca de veras tuvo una vida muy difícil, muy complicada. Se habla de que el patriarca Abraham enfrentó 10 pruebas, pero no, yo creo que Jacob le ganó en cuestión de tribulaciones, de pruebas, una vida muy difícil, muy dura. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Siquem, hermanos? La violación de Dina y luego Y luego sus hijos llegó y le dice, venga, la matanza que hicieron sus hijos. Vengaron lo que le habían hecho. O sea, el patriarca no salía de una cuando ya estaba en otro problemón, ¿no? O sea, pasa lo de su hija y luego sus hijos toman venganza y el patriarca se tuvo que mover de ahí y dijo, no, pues estos ya se me va a venir encima toda la comarca, ¿no? O sea, con lo que hicieron mis hijos, no, qué barbaridad. Entonces, muy duro esa experiencia que vivió ahí en Siquem. Siguiente pregunta. ¿en dónde y bajo qué circunstancia murió la matriarca Raquel? Muy bien. ¿En dónde y bajo qué circunstancias murió la oveja pequeña? La del segundo bebé. A ver. Muy bien. Cerca de Cerca de Betlehem o camino ahí a este lugar en donde muchos siglos después habría de nacer nada más y nada menos que el Mashiach Yeshua, ¿verdad? Entonces ahí y hasta ahora sí, como dice la escritura, y ahí está el lugar de su sepultura hasta el día de hoy, ¿verdad? Desde la tumba de la matriarca Raquel, ahí está. Y es un lugar que actualmente está en territorio musulmán, tengo entendido. Y pues bueno, esto es triste para el pueblo judío, ¿no? Que no puedan visitar la tumba de la matriarca, que fíjense qué cosa, ¿verdad? Raquel pues fue la esposa amada del patriarca, y de las matriarcas, cuando hablamos de Sara, hablamos de Rebeca, de Lea y de Raquel. Para el pueblo de Israel, históricamente, Raquel es la más querida también. Es la matriarca más popular, más amada, más querida, y siempre el pueblo de Israel ha sufrido esa parte, ¿no? Hablando de los tiempos modernos, no poder tener acceso a la tumba de la matriarca por temas de odio, por temas políticos. Entonces es una dura experiencia. Muy bien, siguiente. Voy a acabar. ¿No? ¿Todavía? ¿Por qué perdió Rubén su primogenitura? Muy bien, ¿por qué se quedó Rubén sin primogenitura? Otro tema también recurrente, ¿no? Con los patriarcas, en donde pareciera que ningún hijo mayor estaba destinado a quedarse con la primogenitura, ¿no? Siempre, por una razón u otra, la primogenitura se quedaba con otro hijo menor. En el caso de Rubén, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué se quedó él sin ese derecho? Deshonró el hecho de su padre. Muy bien. Deshonró el hecho de su padre. Y no nos vamos a meter en polémicas, ¿verdad? Hay distintas interpretaciones acerca de esto, de qué manera fue que deshonró. Bueno, hay distintos enfoques, pero lo que dice la Torá, así por escrito, es nada más que eso, que él deshonró el lecho de su padre y se quedó sin primogenitura. Muy bien, siguiente pregunta. Va a tocar a ver. ¿A qué edad murió el patriarca? ¿A qué edad? 180. El patriarca Isaac fue el único de los patriarcas que completó
el ciclo de vida que según los rabinos estaba destinado para los patriarcas. O sea, es decir, como si todos debían de llegar a esa edad, a los 180. Pero el patriarca Abraham no llegó. ¿Se acuerdan de cuánto se quedó Abraham? No, Abraham se quedó en 175 por 5 añitos más y completaba a 180. No llegó. El patriarca Jacob es el que se quedó muy corto. ¿Sí? El patriarca Jacob, si mal no recuerdo, murió a los 137 años. Entonces se quedó lejos. Y según las explicaciones de los sabios de Israel, esto tenía que ver con el tema de los pecados cometidos durante la vida, que se te va recortando la vida según las faltas que cometes, o sea, faltas graves, ¿no? Entonces, eso convierte, según la explicación de los sabios de Israel, al patriarca Isaac en el patriarca de un nivel espiritual más elevado que cualquier otro, porque fue el que vivió mucho más años, ¿verdad? Entonces, si esto es así, yo creo que aquí ya varios están pensando en su expectativa de vida según los pecados cometidos, ¿no? Sí pensaron, mamá, creo que sí. Fíjense que hay ciertos mandamientos, como el que se conoce como el primer mandamiento con promesa. ¿Se acuerda cuál es? Honrar a tus padres, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que el Padre eterno te da. Si esto lo consideramos en su antítesis, o sea, si tú obedeces el mandamiento, hay una promesa de que tus días se van a alargar. Vas a vivir más tiempo del que el Eterno tenía destinado para ti. O sea, todos tenemos un tiempo ya predestinado por el Eterno, pero hay una promesa de que si tú cumples ese mandamiento en especial, tus días se van a alargar. Pero si lo vemos desde la antítesis, si tú violas ese mandamiento específicamente, deshonrando a tus padres, explican los sabios, entonces automáticamente tus días se van a acortar, ¿verdad? Y que por eso mucha gente muere de manera prematura porque deshonran a sus padres. Bueno, puede ser. Entonces, la experiencia de los patriarcas fue esa: 180 para Isaac, 175 para Abraham, 137 para Jacob. Y porque al parecer, pues, Jacob fue el que vivió una vida más azarosa, más complicada, y algunos señalan especialmente el haber engañado a su padre, ¿verdad? A su padre Isaac. Bueno, siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Queda todavía? ¿Ya se acabaron? Bueno. Muy bien, hermanos, pues vámonos ahora sí con nuestro tema que preparamos acá, y que les decía, vamos a hablar un poquito más de la experiencia vivida por el patriarca Jacob ahí en el arroyo llamado Jaboc, en donde él tuvo un encuentro, una lucha con un ángel. Nuestro tema le hemos titulado Ángeles en el Camino. Ángeles en el Camino, y escogí este texto como base, que es el Teilín, el Salmo 91:11. De hecho, el Salmo 91 es uno de los salmos más conocidos y más citados por la mayoría de los creyentes en el mundo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el salmo más conocido y más citado por todo el mundo es el Salmo 23. ¿Verdad? ¿O no lo creen así? Yo creo que el Salmo 23 es como que el número uno. Si pusiéramos un top 10 de los salmos, pues ahí el 23 tendría que estar en primer lugar. Pero creo que el 91 pues estaría
en el top 3, ¿verdad? No sé si el segundo o el tercero, pero yo creo que el Salmo 91 sí estaría ahí en un top 3 de los salmos. ¿Qué dicen ustedes? Los salmos más conocidos, más citados, que uno lo agarra, ¿no? Y no se diga, ahora que vivimos en el tiempo de la pandemia, oiga, este salmo, hasta los incrédulos lo citaban. Hasta los incrédulos se lo andaban aprendiendo, lo escuchaban por ahí y decían, oye, yo quiero eso, yo quiero esa promesa para mí, ¿verdad? Que ninguna plaga toque mi morada. Oye, qué bonito se escucha. Entonces, el Salmo 91 se convierte, ¿no?, en uno de los salmos más populares. Y el verso 11 nos dice algo muy interesante respecto al tema de los ángeles. De esto que habla el verso 11, y bueno, el verso 12 también es parte de él. De aquí se desprende una enseñanza universal con el tema del ángel de la guarda. ¿Han escuchado ustedes del ángel de la guarda? Es una doctrina que surge de la religión popular, pero pues que vaya, se extiende hacia todo el mundo. O sea, el tema del ángel de la guarda no es exclusivo de una religión, es una idea universal en la que mucha gente cree, hasta gentes que no estudian la Biblia ni conocen la Biblia, pero creen en los ángeles y creen que todos tenemos un ángel que nos cuida y que nos guarda. Es una creencia, insisto, de carácter universal. ¿De dónde surgió? De este salmo. De este salmo y concretamente de estas palabras del Salmo 91:11 que dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde tú vayas, dice esta versión. Otras dicen, en todos tus caminos. ¿Sí? Él mandará a sus ángeles delante de ti o cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ahí nosotros tenemos esa palabra profética, porque este es un salmo profético. Tenemos esta palabra que es una promesa y que pues suena algo muy agradable, que tener un ángel a disposición, o ángeles, si es en plural, pero la verdad es que los ángeles son seres poderosos que no necesitamos 2 ni 3, con uno tendríamos, ¿verdad? ¿Para qué quiero tantos? Pero esta es una idea entonces muy, muy agradable, y por supuesto que este verso tiene una conexión muy íntima con nuestra parashá, ¿verdad? Tiene una conexión muy directa con la experiencia que vivió el patriarca ahí en el río Jaboc, porque el patriarca se encontró con un ángel. Pues el tema que vamos a hablar acá hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con encuentros con ángeles en el camino, ¿sí? En el camino de tu vida, en la experiencia de vida que cada quien tenemos, y tener encuentros con ángeles. Esa es la idea, y según lo que dice el salmista, pues los ángeles están para guardarnos en nuestros caminos. Entonces vamos a ver, quiero que veamos acá esto, ¿no? Hacernos esta pregunta. ¿Es la función de los ángeles el protegernos todo el tiempo? ¿Esto es una función así? O sea, ¿realmente creen que las cosas son de esa manera? O sea, es cierto, ya dijimos que de manera universal se cree que tenemos todos un ángel de la guarda. ¿Qué tan cierto será eso? ¿Será que siempre hay un ángel cerca de cada uno de nosotros? Hay esa palabra. O sea, aquí empezamos a analizar, empezamos a ver qué dice la Escritura. Tenemos que preguntarnos siempre qué dice la palabra, ¿sí? Porque el asunto de hacer doctrinas, o el problema de hacer doctrinas basadas en un texto o dos, suele ser un problema. Y lamentablemente en la teología de cualquier grupo denominacional existen doctrinas fundamentadas así, con un texto o dos en las Escrituras, y se vuelven doctrinas fuertes, ¿no? Y entonces
pues tenemos que analizar qué es lo que dicen las Escrituras en general, qué más habla la Escritura acerca de este tema, ¿no? Ahora que estuve cumpliendo años esta semana y bueno, estuvimos ahí un ratito en casa, pasando un tiempo ahí y me preguntó una persona ahí, oiga, y este tema de los cumpleaños y cómo es el asunto. Y entonces yo le decía, ¿no? Yo le explicaba, mire, lo que pasa con algunos grupos, ¿no? Denominacionales, con el tema de los cumpleaños, es que luego elaboran una doctrina en base a algún verso o dos. Entonces, en los cumpleaños pasa eso. Los grupos que no celebran cumpleaños, como los testigos, ¿verdad? Los testigos de Jehová y alguno que otro grupo mesiánico por ahí que también agarran eso mismo de los testigos, toman los dos textos, son dos, uno que está en el libro de Job, que se habla de que estaban celebrando un cumpleaños, o al menos así se entiende, y que terminó en tragedia. Y luego el otro caso en el Nuevo Testamento, que está cumpliendo Herodes, ¿no? Creo que es Herodes el que cumple años, y también se hace una fiesta y termina la fiesta con la decapitación de Juan el Bautista. Entonces se toman estos dos pasajes de la Escritura y se desarrolla en base a esto una doctrina que dice: no es bueno celebrar cumpleaños, porque los cumpleaños siempre terminan en tragedia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos realmente desarrollar una doctrina en base a dos experiencias? Suena difícil. Pues si agarramos así, si aplicáramos el mismo criterio, imagínense, si aplicáramos el mismo criterio para muchos otros textos que hablan de experiencias únicas, en algunos casos, imagínense. Le menciono un ejemplo que le mencionaba yo a esta persona, y le mencionaba el caso de Moisés y el tema de la circuncisión. ¿Se acuerda que Moisés, cuando va camino a Egipto para liberar a los hijos de Israel, y que entonces el tema de la circuncisión ahí con una piedra afilada? Entonces imagínense que basados en esa experiencia, nosotros desarrolláramos una doctrina y dijéramos: la circuncisión se tiene que llevar a cabo con una piedra afilada, porque así Moisés circuncidó a su hijo. Y sin anestesia, ¿no? Ni existía la anestesia. Así, derechito como va la cosa. Y desarrolláramos una doctrina así, oiga, qué tremendo. O desarrolláramos una doctrina en base al sacrificio que hizo Abraham con su hijo Isaac, o muchas otras cosas. O sea, si nos ponemos a buscar experiencias ahí en las Escrituras y quisiéramos desarrollar una doctrina de cada cosa, pues no lo terminamos, ¿no? Entonces realmente, para que algo llegue a ser una doctrina, pues tendría que estar muy bien fundamentada, no en uno ni dos textos de las Escrituras, sino en toda la Escritura. Dice precisamente el salmista: la suma de tu palabra es verdad. O sea, la suma de tu palabra. Quiere decir que tenemos que tener más que uno o dos textos solamente para sostener una doctrina, ¿verdad? Entonces, cuando se toca este asunto de afirmar algo o sostener una doctrina por una experiencia, tenemos problemas. Entonces, tenemos que ir a más escrituras, a más textos, a más experiencias para poder llegar a una conclusión. Y miren que hay temas en las Escrituras que difícilmente llegas a una conclusión sencilla.
¿Por qué? Porque la misma Torá dice que hay ahí escritos cosas secretas, ¿verdad? Entonces, de hecho dice, las cosas secretas pertenecen al Eterno. Las reveladas son para nosotros. Entonces, si hay un asunto ahí en las Escrituras que está así medio difícil de entender o de descubrir, sobre todo si hay temas que tú y yo sabemos que se han discutido por siglos, fíjese lo que le digo, hay temas que se han discutido por siglos y no se llega a nada. ¿Usted cree que tiene caso seguir discutiendo sobre lo mismo? ¿O seguir peleándote por ese tipo de temas? ¿O seguirnos dividiendo por ese tipo de temas? Pues como que no, ¿verdad? Porque hay cosas que son secretas y el Eterno decidió que fueran secretas. Pero las que son reveladas, en esas sí nos tenemos que ocupar, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de que si la función de los ángeles es protegernos todo el tiempo, el Salmo 91 pareciera decir que sí, pero tenemos otras escrituras como la que citaba la hermana, ¿verdad? Que dice que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, ahí dice el ángel del Eterno, no cualquier ángel. El ángel del Eterno, que es un ángel muy especial. Entonces, pero sí el texto nos pone a pensar. Entonces vamos a ver acá, quiero que veamos unas imágenes que les van a recordar a ustedes algunas experiencias, ¿no? Bíblicas con ángeles. Entonces vamos a ver, ahí tenemos la primera. Gracias, Sergio, para que los hermanos también vean. ¿Qué les recuerda esa imagen, hermanos? ¿Qué parte de la escritura, qué texto, qué historia? El libro de Daniel, ¿verdad? La experiencia del profeta Daniel, que fue lanzado en el foso de los leones. ¿Y por qué lo echaron ahí? Por obediente, por obedecer. Así son las cosas. Como dice, ahorita que mencionábamos a Juan el Bautista, ¿verdad? Hay un canto, un corito que dice sobre eso: por decir la verdad, mataron a Juan. ¿Sí? Y lo oye uno y dice, ay, no, por eso no es bueno andar diciendo la verdad. Para terminar con Juan. No, siempre hay que decir la verdad, aunque por eso te corten la cabeza, ni modo. Pero hay que decir la verdad. Entonces, Daniel en el foso de los leones, y la experiencia de Daniel fue que un ángel del Eterno descendió ahí y puso bien quietos a los gatitos para que no pasara nada. Entonces Daniel, tranquilo, se la pasó ahí la noche, ¿verdad? A lo mejor hasta acariciando los gatotes de estos y todo, no pasó nada. Pero fue un ángel del Eterno, le ayudó, ¿verdad? Entonces, así como dicen salmistas, se cumplió. Con Daniel se cumplió el tema de que el ángel estuvo ahí para protegerlo. Vamos a ver otra imagen. Bueno, esta está media borrosa, pero sí se alcanza a distinguir, ¿no? ¿De dónde viene esta imagen? ¿Qué les recuerda? Los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel, ¿verdad? En el horno de fuego. ¿Y por qué los echaron ahí? Por no inclinarse a la También por obedientes, ¿no? Lo mismo, Daniel obedeciendo a orar y desobedeciendo el sistema. Tengan eso muy presente, ¿verdad? Porque eso es algo muy de nuestros días. O sea, hoy en nuestros días, por desobedecer el sistema de este mundo y aferrarnos a la obediencia a la palabra del Eterno, podemos acabar en un pozo de leones, o podemos acabar en un horno de fuego, o podemos acabar decapitados como Juan. No se espanten de eso, son cosas que tienen que pasar, ¿sí? Entonces acá también ellos fueron lanzados al horno de fuego y hubo ahí un ángel también que los salvó, que los guardó, que los protegió.
de la muerte, y la escritura ahí cita que ni siquiera las ropas se olieron a humo, imagínense, ni siquiera se olieron a humo y estuvieron adentro del horno de fuego, que hasta lo calentaron, ¿verdad? ¿Cuántas? 7 veces más, ¿verdad? De lo normal. Bueno, dice la escritura que los lanzaron a ellos se quemaron, nada más de acercarse. Estaban las llamas a todo lo que daba. Pero aquí también entonces el ángel los protegió, el ángel los salvó. Se cumple lo que dice el salmista, ¿no? Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos una imagen tratando de ilustrar precisamente la experiencia del patriarca Jacob, ¿verdad? La que estamos hablando el día de hoy. Y en el caso de la experiencia del patriarca, este ángel se le aparece ahí y él tiene que enfrentarse con el ángel. Entonces él tiene que luchar con el ángel. Tiene una pelea con el ángel. En el texto hebreo aparecen palabras que nos ayudan a entender que esto fue una pelea, hermano, dura, fiera. El texto hebreo dice que se levantaba el polvo, ¿verdad? O sea, como cuando pelea callejera, que andas ahí revolcando por la tierra y aparte duró toda la noche, ¿no? Aquí no fueron que 12 rounds, o antes peleaban 15 rounds, no, aquí toda la noche. Entonces esto es duro. ¿Cuántos alguna vez se pelearon, se enfrentaron así, ¿no? En un pleito con alguien? Si tienen alguna idea, ¿no? Para sacar los trapitos. No, pero es duro, hermano. Como decíamos en el barrio, ¿verdad? Aventarte un tiro, ¿no? Pues eso de aventarte un tiro, pelearte en la calle. Recuerdo yo una vez que me dijo uno de mis hermanos mayores, llamándome la atención, ¿verdad? Regañándome. Entonces ya les dije que yo sí me peleaba en la calle. Y me decía mi hermano, nunca vas a ganar un pleito en la calle, no te andes peleando en la calle porque nunca vas a ganar. Y lo que él se refería es de que, pues tú, para poder ganar el pleito necesitas que el otro se rinda, ¿verdad? De plano se rinda o pues que lo mates, porque si no, se va a estar levantando y va a seguir o hasta que uno ya no pueda más. Es duro entonces. Pero la verdad es que un pleito, tú te das cuenta que es muy cansado. Ponte a pegarle un costal, así de fácil. Ponte a pegarle un costal a ver cuánto aguantas. Pero pegándole con todas tus fuerzas. Y te aseguro que en 3 minutos ya tus brazos ya no van a dar para más. Ya vas a estar bien cansado. Y si le das 5 minutos o más, no estás acostumbrado, puedes hasta caer desmayado de la fatiga. Imagínense una pelea de toda la noche. O sea, esto fue una experiencia dura, pero ya vimos en la porción pasada que el patriarca era fuerte. ¿Se acuerdan cómo movió la roca solo? Una roca que necesitaba moverla entre muchos, él la agarró y la movió solo. Entonces ya decíamos, ¿o fue la adrenalina o realmente el patriarca era súper fuerte? Pues acá aguantó una pelea de toda la noche con un ángel. Ya estoy creyendo que el patriarca Jacob sí era así como que un superhéroe, ¿no? Algo así. Pero lo que vemos en esta experiencia es que lo que dice el Salmo aquí no aplicó, porque aquí este ángel no vino a lo que vemos de primera instancia a proteger a Jacob, más bien vino a pelear con él. Bueno, vamos a ver la siguiente. Esta imagen, ¿qué les recuerda? A Balaam, y la burrita, ¿no? El asna de Balaam. Entonces, Balaam no veía a este ángel, finalmente lo vio después de que habló la burra, y entonces este ángel o este encuentro de Balaam con el ángel tenía como fin proteger a Balaam. No, ¿Para qué estaba el ángel ahí? para matarlo.
para matarlo. Más bien quien protegió a Balaam fue la burrita, porque ella sí miraba al ángel. Y ella era la que se salía del camino, ¿verdad? Pues veía a este hombre ahí con la espada desenvainada, y hasta yo voy a alcanzar, decía ella, ¿no? Entonces, este ángel tampoco estaba ahí para proteger. Este ángel estaba ahí para atacar. Y tenía la espada en la mano. Siguiente. Este está un poco difícil, pero a ver si alguien lo relaciona. Josué, muy bien, hermano. La experiencia de Josué, que también tiene un encuentro así, con un ángel que tiene también la espada en la mano, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, se ha inspirado hasta cantos ahí, varón de guerra es Adonai, etc. Entonces, ahí también vemos este encuentro de Josué con un ángel que al tener una espada desenvainada en la mano, pues nos proporciona la idea no tanto de protección, ¿verdad? Sino más bien de atacar. Y tenemos una más. Esta es la última. Si lo ubican, el Rab Shaul, ¿verdad? El Rab Shaul, que pues ahí también tuvo un encuentro sobrenatural del camino a Damasco. Y acá quien se encontró con él era nada más y nada menos que el Mashiach, Yeshua, pero en una forma gloriosa, o sea, en una forma así de la Shekinah, que el nombre hasta lo dejó ciego y tumbó a todos ahí, tremendo. Entonces esta presencia sobrenatural en el camino a Damasco tampoco estaba ahí para guardarlo, para protegerlo, digo aparentemente, ¿sí? Entonces, viendo estas imágenes, recordando estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta que los encuentros con ángeles no siempre son del todo agradables, pero definitivamente siempre son para nuestro bien, ¿verdad? Eso sí. Siempre van a ser para nuestro bien, pero en ocasiones el Eterno va a enviar ángeles de una manera amenazadora para nosotros. Ahora, no quiere decir con esto que no están ahí para guardarnos o que no están ahí para protegernos. Pero lo que quiere decir es que a veces necesitamos ser protegidos de nosotros mismos. O sea, a veces ese es el tema, ¿no? A veces ese es el asunto. Que necesitamos protección de nosotros mismos. Y entonces necesitamos ser confrontados. Porque de otra manera no vamos a entender. Por eso nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué fue enviado el ángel con el que se encontró el patriarca? Ahí en el arroyo Jaboc. Para bendecirlo, muy bien. Para cambiar el nombre, ¿qué más? Pero vamos a ver varias respuestas que tenemos acá que tienen que ver con esto, ¿verdad? que comentaban y que lo podemos ver ahí en el texto de las Escrituras. De entrada, el ángel está ahí para oponerse. O sea, de entrada el ángel está ahí para oponerse al patriarca. Se le aparece en el camino y no lo deja pasar. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Ahí tenemos ya una situación. Cuando tú vas por tu camino y te encuentras el camino bloqueado, algo común acá para nosotros. Entonces el camino está bloqueado, no puedes seguir avanzando. ¿Qué vas a hacer? Él me dijo que iba a ir con él y él tenía miedo de que estaba yendo porque Dios iba por su carnal. Sí. Tenía que ir, pero con Dios, no sus fuerzas. Y todo nos parece indicar que andaba algo extraviado el patriarca.
Y muy probablemente todo esto tiene que ver con el tema del miedo. El miedo lo dominó. Hemos hablado otras veces del miedo y hemos dicho que el miedo es algo bueno. El miedo es algo que el Eterno nos ha dado como un sistema para guardarnos, para protegernos. Pero si el miedo te domina, ya no es bueno. O sea, es malo no tener miedo. Es malo porque, como luego dicen, los panteones están llenos de valientes. El que le pega al valiente, que no, yo no tengo miedo, que ¡pum!, te matan. Ahí está. Ahí está tu valentía, el premio a tu valentía. Eso es algo tremendo, algo trágico. Entonces el miedo es bueno y el miedo te protege, el miedo te va a guardar, pero tampoco es bueno que el miedo te domine. Y al parecer el patriarca estaba actuando bajo el dominio del miedo. Como decía la hermana, bajo el control de su emoción, de su carne, y no bajo la dirección del Espíritu. Entonces era necesario que él encontrara oposición. Y viene este ángel y se le opone y no lo deja pasar. Enseguida el patriarca entiende: para que yo pueda continuar con mi camino, tengo que enfrentarme con esta persona. Y entonces lo que tenemos es una lucha. ¿A qué vino ese ángel? A pelear, a luchar con Jacob. Y como decíamos, esto fue una batalla fiera, fue una lucha tremenda la que tuvieron ahí. Hace como 2 años, creo, o 3, que hablábamos de este tema, les puse un video. En YouTube hay varios videos, ahora con la tecnología que existe, ¿no? Hay unos videos que hicieron en base a computadora y que ilustran la pelea del ángel con el patriarca, y están tremendos esos videos. Entonces sí ilustran de una manera muy buena lo que estaba pasando ahí. Y entonces ellos tienen una pelea. El ángel vino para pelear. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el Eterno envía a alguien a pelear con nosotros? ¿Realmente el Eterno hace eso? Sí, sí lo hace. Cuando es necesario, lo hace. El ángel también estaba ahí para enseñarle a Jacob. O sea, Jacob esa noche iba a aprender varias cosas. El ángel le iba a transmitir varias enseñanzas al patriarca. Llama mucho la atención que este evento, esto que ocurrió, fue en la noche. Y de allí han surgido también varias interpretaciones acerca de quién era este ángel. Entonces, pues yo lo que les puedo decir es que ese es un tema controversial. O sea, es uno de esos temas que les platicaba, ¿verdad? Que podemos discutir mucho y decir, y la verdad es que nadie sabe. O sea, ¿quién era realmente ese ángel? Algunos especulan que era el Satán, fíjense. Unos dicen que era el Satán. Otros dicen así, en un giro dramático, no, era el ángel del Eterno. Entonces, del Satán al ángel del Eterno, dice que qué drástico, ¿no? Otros dicen que era como el espíritu de Saúl, ¿verdad? Otros dicen que era como un ángel representando al mal, y que Jacob está enfrentando el Yetzer Hará, o sea, la inclinación al mal, está enfrentando su propio pecado. Y entonces tenemos ahí varias alternativas, y hay otras más, ¿no? De quién era ese ángel misterioso, ¿verdad? Y la verdad es que no podemos afirmar así con certeza que la escritura diga el nombre del ángel, pues no.
Y todas las diferentes interpretaciones se derivan de detalles que la Torah nos dice. Uno de los detalles de por qué dicen que era el Satán es porque esto ocurrió en la noche y que porque cuando ya va a amanecer el ángel le dice ya déjame ir, ¿verdad? Como si no se pudiera él quedar al día. ¿Mande? Sí, como si fuera Drácula, ¿verdad? Algo así, el sol me va a quemar. Y de ahí entonces dicen era el Satán. Bueno, está un poquito forzada la cosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que el ángel le iba a enseñar al patriarca algo muy importante. Y creo que una de las enseñanzas que el ángel le iba a dar, que estaba ahí para darle esta enseñanza, era que el patriarca tenía que luchar, que el patriarca se tenía que enfrentar, que el patriarca no debía dejarse dominar por el miedo, y que entonces todo este drama de que se desarrollara esto en la oscuridad de la noche y todo, pues le daba precisamente un tinte de dramatismo, de más miedo, para que el patriarca venciera todo eso, para que el patriarca viera que pues, sí puedo luchar, y puedo luchar con la oscuridad, y puedo vencer, y puedo enfrentar a alguien muy fuerte y ganarle. Entonces le está enseñando, el ángel le enseña al patriarca. Como bien dijeron, también le cambia el nombre. Le cambia el nombre y le dice, tú ya no vas a ser llamado Jacob, sino que serás llamado Israel, porque has luchado con el Eterno y has prevalecido. Entonces, la palabra que usa es Elohim. Y de ahí es donde unos dicen, ya es el ángel del Eterno, porque ahí dice que has luchado con el Eterno, has luchado con Elohim. Pero hemos hablado de que el término Elohim no siempre en las escrituras es atribuido al Eterno. La palabra Elohim se le puede atribuir a cualquier ser que tenga autoridad, que tenga poder, que tenga majestad, que tenga dominio. Y en ese sentido, puede ser no solamente un ángel, puede ser una persona, puede ser llamado Elohim. Por eso hay personas que han sido identificados como Elohim, como dioses, ¿sí? Porque al tener esas características se dice de ellos es un dios. Entonces también por eso no es un argumento lo totalmente válido para decir que ese ángel era el ángel de Adonai, porque en textos como el de Josué, ahí sí, ¿verdad? Es el ángel de Adonai, claramente lo dice, y acá no. Acá dice, has luchado con Elohim y has prevalecido, que es el significado del nombre de Israel. De ahí se deriva que el nombre de Israel sea entendido o traducido como vencedor. O sea, si lo queremos así resumir, Israel significa vencedor, ¿sí? El que vence con Elohim. Y sobre eso el Rab Shaul dijo que en el Mashiach Yeshua no somos vencedores, sino más que vencedores. ¿Se imagínense? Un título todavía más elevado, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces el ángel le cambia el nombre a Jacob, y con esto del cambio de nombre, hermanos, cuando hablábamos de todo lo que el nombre significa, de todo lo que el nombre implica, el nombre de una persona, al cambiarte el nombre te cambia toda la vida. Toda tu vida cambia al cambiar de nombre. Incluso tomando las enseñanzas de las escrituras, hasta internamente cambia, ¿sí? Hasta el carácter cambia. Entonces, es algo sobrenatural, un cambio de nombre. Entonces, toda la vida del patriarca debía de cambiar después de esta experiencia. Quiere decir que este encuentro del patriarca Jacob era un parteaguas en su vida, un antes y un después. Y no solamente eso, sino que el ángel
también lo dejó lisiado. Allá para irse le dejó un recuerdito, como dicen por ahí, un no me olvides. Y efectivamente, eso que le hizo el ángel tuvo como propósito para que nunca se te olvide esta experiencia. ¿Y qué le hizo, hermano? Le dislocó. Algunos dicen, ¿verdad? Le dislocó la cadera, le lastimó como un tendón, ¿verdad? O sea, ese recuerdito que le dejó, ya el patriarca por el resto de sus días quedó pues cojo. Ya iba a cojear de por vida. Entonces, nunca se le iba a olvidar esa experiencia. Es como cuando tú tienes un accidente que te deja lisiado, un accidente que, por ejemplo, no sé, te cortaste un dedo, ¿no? Te quedaste sin un dedo o algo así, y nunca se te va a olvidar. Esta experiencia iba a marcar su vida. Algunos dicen que le provocó esta lesión para que ya no anduviera huyendo. Suena muy cruel, ¿verdad? Suena muy cruel esto, pero dice, no, como el problema del patriarca era el miedo, y como el problema del patriarca era que nada más lo amenazaban y ya quería salir corriendo, pues el ángel dijo, pues para que ya no corras, ándale. Y aprendas a enfrentar tus miedos, aprendas a enfrentar, a pelear, a dar batalla, y no andar huyendo de los problemas, porque luego sí, y yo no sé si eso fue así o no, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad es que muchos de nosotros huimos de los problemas. Muchos de nosotros le damos vuelta a los problemas. No queremos encarar las situaciones. No queremos hablar de cosas que van a provocar tensión. Muchos de nosotros evitamos. Siempre estamos huyendo de la confrontación. Y eso no es bueno. Eso de ninguna manera es bueno. Una enseñanza que este encuentro con el ángel le habría de dejar al patriarca era precisamente que te tienes que enfrentar, que tienes que dar la cara, que tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, no puedes estar evitando para siempre el problema, la discusión, el debate, el desacuerdo. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos así o nos pasamos la vida evitando situaciones? Y decimos, es que a mí no me gustan los conflictos, es que a mí no me gusta pelear, o no me gusta discutir, o no me gusta. Pero entonces, ¿cómo se le va a hacer? ¿Cómo vas a arreglar las cosas? Porque sí, pues a veces evadiendo, dices, bueno, pues ya evadí el problema. Pero ¿qué tal cuando el problema es en casa? ¿Qué tal cuando la situación la tienes con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos? ¿La vas a estar evadiendo? ¿Le vas a estar sacando la vuelta todo el tiempo? En el caso del patriarca, él se fue, decíamos, 20 años. 20 años se fue, evadiendo un problema. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja la parashá? ¿Le funcionaron los 20 años? No. Esaú venía con 400 hombres dispuesto a cumplir lo que le había dicho hace 20 años. Y miren que si el Eterno no interviene, se lo echa, hermano. Yo estoy seguro que la decisión de Esaú era acabar con su hermano. Si no, ¿para qué vas con un ejército de 400 hombres? Ni modo de que son mi escolta personal. Ay, por favor, ¿no? ¿Quién te cree eso? Esaú había jurado matar a su hermano, y 20 años después a él no se le había pasado el coraje. Él seguía con el mismo rencor, seguía con el mismo odio. Muchos quieren pensar en la parte bonita de la historia, muchos quieren creer que efectivamente esta historia romántica de que Esaú cambió, que Esaú se arrepintió,
que Esaú realmente de todo corazón abrazó y besó a su hermano y estuvo contento de verlo. Yo no creo eso. Yo la verdad no creo eso. Yo creo en la evidencia de que Esaú quería matar a Jacob. Yo más bien creo que el Eterno hizo algo. Así como con Labán, ¿se acuerdan? Labán quería hacerle daño a Jacob. ¿Pero por qué no le hizo daño? Porque el Eterno le dijo, cuidadito y me lo tocas. Cuidadito y me le tocas aunque sea un cabello a Jacob. Te aplacas y te aplacas. Entonces Labán, mire, ya no hizo nada. Si tenemos esta experiencia tan cercana de Labán, después con la experiencia de Saúl, yo creo que la Torah nos manda un mensaje muy claro, y aunque no lo diga ahí, yo creo que el Eterno hizo algo con Esaú, de tal modo que ya no le hizo daño a su hermano. Pero no porque no quisiera, sino porque el Eterno no se lo permitió, no lo dejó. Y hay algunas explicaciones que dan los sabios en una de las reflexiones de la semana. Yo les compartí algo sobre eso, de que los 400 hombres vieron algo en la persona del patriarca que les dio miedo. Vieron como la santidad del Eterno, o vieron quizás un ángel ahí, yo no sé, algo vieron que les dio miedo. Y por lo cual no hicieron nada. ¿Saben que experiencias así, de este tipo sobrenaturales, se han dado muchas en la historia de la humanidad? Yo creo que se han dado muchas y tenemos testimonio de experiencias de este tipo. Yo escuché historias de primera mano de personas, incluso de pastores muy confiables, que dan testimonio de encuentros con ángeles. Así, encuentros con ángeles, personas que los guardaron, que los protegieron. Una que recuerdo mucho, que me impactó mucho, de un hermano que él nos platicaba que él y otro pastor, otro misionero, viajaban de un pueblito a otro, allá en el sur, en esos lugares por allá que son peligrosos, ¿no? Arriba en la sierra, con gente muy fanática. Usted sabe que hay lugares así, en donde está prohibidísimo que andes predicando la palabra de Dios, en pueblitos en donde pues los que mandan son la religión oficial, y cuidado que tú quieras meterte ahí o meterle ideas a la gente. Y entonces ellos iban ahí y él nos platicaba que después de varias ocasiones que habían ido a visitar ese pueblito y llevado el mensaje de la palabra, pues ya tenían amenazas, ya los habían amenazado de muerte algunas personas de ahí del pueblo, y concretamente el líder de la religión popular ahí en el pueblo ya los había amenazado. Entonces platica este hermano en su experiencia que iba él con el otro misionero por el camino ya de regreso, y entonces vieron un grupo de hombres que estaban ahí en el camino, a un lado del camino, entre unos árboles, y pasaron y los vieron que estaban ahí, y los vieron que estaban armados, ¿verdad? Pero pues ni siquiera les dirigieron la palabra. Sí, nosotros pasamos y pues los vimos ahí, y sí nos dio un poquito de miedo porque ya nos habían amenazado, pero pues no nos dijeron nada, ni nos hicieron nada. Seguimos nuestro camino. Cuando llegamos más adelante, un hermano del otro pueblito donde ellos venían los alcanzó y les dijo que estaba muy contento de que estaban vivos, y les platicó. Él fue el que les dijo la experiencia, fue hasta allá para llevarles este testimonio, y les dijo: hermanos, qué tremendo lo que Dios hizo. ¿De qué estás hablando? Dijo: ustedes pasaron por el camino allá, vieron los hombres que estaban ahí. Sí, los vimos, pero pues nada más. Dice: bueno, esos hombres los iban a matar a ustedes. ¿Cómo? ¿Y luego qué pasó? Dice: bueno, cuando ellos se regresaron al pueblo, dijo que él había escuchado, dice, ellos se regresaron y les dijeron ahí: ya los mataron. Y dijeron: no pudimos. ¿Cómo no pudieron? ¿Por qué no los mataron? Dijo: son
nosotros los vamos a matar. Y llevaban un pelotón de soldados con ellos, acompañándolos. No pudimos hacer nada. ¿Cuál pelotón de soldados? ¿Cuál? ¿De dónde? Y el hermano, cuando dijeron eso, dijo, o sea, le entendió, ¿verdad? Y por eso el otro iba tan emocionado, porque él también sabía que no había ningún pelotón de soldados. Entonces, ángeles del Eterno, que pueden actuar de diferentes maneras, pero ese es un testimonio. Y aquellos hombres se quedaron ahí, miren, paralizados, quietecitos, los dejaron pasar como si nada. Y ellos entendieron también, esa noche, platicaba el hermano, esa noche al descansar, al agradecerle al Eterno por su protección, también el Eterno les dijo, es la última vez. ¿Sí? Es la última vez, ya no necesitan ir ustedes a ese lugar, ya hay gente ahí que aprendió, ellos se van a encargar, ustedes ya no. Y si él entendió que ya no, como diciendo, ya no va a haber ángeles que te salven para la próxima, ¿no? Así que retírate de ahí. Y él lo entendió así. Entonces, experiencias así, hermanos, han pasado. Miren, en el 2010, usted sabe que el 2010 fue un año crítico para nosotros aquí en nuestra región, cuando empezó la famosa guerra aquí en toda la región de Tamaulipas y Nuevo León, todo eso. En pleno 2010, varios pastores fuimos de Reynosa a China, Nuevo León. Un hermano pastor de China nos invitó, hizo una reunión, ya no recuerdo por qué motivo, pero llevó a cabo una reunión y la hizo, y todavía la hizo en la tarde, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, algo así. Y nosotros todavía de la China, ¿no? Y a esas horas, pero pues ya nos comprometimos. Y supuestamente éramos, no sé, 14 o 15 pastores de aquí de Reynosa que íbamos a ir, nada más fuimos 4. Todos los demás dijeron, no, hombre, están locos. Y nosotros, pues sí, pues vamos. Y fuimos, íbamos 4. Ahí, pues no recuerdo ni a qué altura, para qué voy a echar mentiras, ¿no? Pero en algún punto, entre Reynosa y China, nos tocó que íbamos y yo iba adelante con el hermano que iba manejando. Y entonces, yo un poquito distraído, nada más escuché que el hermano pastor dijo, ¡ay, está esta gente! Y como yo venía platicando con él, lo vi que dijo eso y lo vi también que se puso blanco. Cuando dijo, ¡ay, está esta gente! Pues ya volteo y veo efectivamente mucha gente armada, ¿verdad? De los dos lados de la carretera, ¿verdad? Camionetas, gente armada, está cruzando de un lado a otro, con armas y todo. Y ya, no, pues sí. Y dice él, ¿qué hago? Digo, no, pues dale despacio, ¿no? Digo, dale despacio, ¿no? Ni modo que, sale, pues, ¿para qué, no? Le digo, no, pues dale despacio, vamos a ver qué pasa. Y ya volteo y miro a mis hermanos atrás también, y pues igual, ¿no? Estaban blancos, yo creo también, pero yo no me miraba. Entonces los veo todos así pálidos, como diciendo, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Porque la verdad, en esos días pasaron muchas tragedias, y estaba reciente la desaparición de un grupo de hermanos a los que pertenecíamos, ¿no? O perdimos un pastor y varios hermanos que iban en un viaje misionero. A ellos así los desaparecieron acá por la carretera Victoria a Ciudad Mante. Ahí desaparecieron y hasta la fecha jamás los volvimos a ver. Entonces teníamos esa experiencia, ¿no? Reciente, y ahí vamos, y entonces pues los vemos y pues claro que te asusta, dicen. Pero bueno, pues que sea lo que Dios quiere. Y pasamos, y el hermano le da despacio, muy despacio. Yo siempre, hermano, platico esto y digo, pues no sé qué pasó. Yo la verdad siento que no nos vieron. O sea, yo creo que el Padre nos hizo invisibles, no sé. Porque yo los estaba viendo.
El hermano que iba manejando, pues él iba viendo el camino. Mis hermanos que iban atrás de ellos se agacharon, el hermano estaba orando, yo creo. Y yo era el único que iba viendo, ¿verdad? Yo les soy sincero, yo dije, no, pues ya. Creo que a estas alturas, pues ponerte a orar, pues no, ya. Entonces yo los estaba viendo a ellos, a los bandidos estos. Y de perdido quiero ver quién me dispara. Entonces yo los estaba viendo y lo que yo veía era que ellos no nos veían. Porque nadie volvió a verlos, nadie hizo ni siquiera una señal, nada de verdad. Pues pasamos. Y ellos estaban en lo suyo. Y siguieron en lo suyo, ni siquiera voltearon para nada. Seguimos. Y el hermano, ya pisa el hermano, ya desde cuándo ya dale, ¿verdad? Y él seguía despacio, y dijo, no, ya vámonos. Y yo le decía, ellos no nos vieron. ¿Cómo? No nos vieron. Y yo sentí que no nos vieron. No sé. Pero es una experiencia que te ayuda a entender esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, el Padre nos guarda. O sea, Él manda a sus ángeles y sí, te van a salvar de alguna manera o de otra. En el caso del patriarca Jacob, este ángel estuvo ahí para enseñarle que él tenía que enfrentarse. De verdad, en aquella época algunos podrían decir, hermano, pero ¿qué andan haciendo, verdad? ¿Qué andan haciendo? Pero es que la cosa es, ¿cómo te vas a dejar vencer por una amenaza? ¿Cómo vas a dejar de servir al Eterno por una situación así? Yo recuerdo también otro caso donde me invitaron a predicar en la iglesia de Ciudad Mier, también creo que fue el 2010 o el siguiente, uno de esos años. Y Ciudad Mier pues era un punto muy crítico, de verdad. Y créanme, bueno, mi esposa fue conmigo, esa vez me la llevé a ella. Mis hijos no, ellos los dejé cargados. Y dije, no estoy yo, total. Ya vivimos. y fuimos a Ciudad Mier y sí, el panorama era tremendo. En el camino, camionetas incendiadas por aquí, por allá, y era terrible, era todo. Llegamos allá, sin embargo, estuvimos, ahí sí el pastor un poco más sensato hizo el culto en la mañana, comimos y nos regresamos con la luz del día, ¿verdad? Porque acá de China todavía nos regresamos de noche, ¿no? Todavía. Y acá, pues no, regresamos en el día y la situación sí, muy difícil. Igual cuando salimos y ya nos íbamos a venir y me dice, el hermano pastor me dice, oye hermano, pues yo creo que no te vas a poder ir. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, no, pues mira, ven, asómate. Y ya nos asomamos, pues estaba bloqueado. Ahí donde estaba la primera iglesia de ahí de la ciudad, tenía el camino que daba a la carretera federal, único camino, y estaba bloqueado. Dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si se quitan al rato, o si no. Y dice, bueno, si no, pues aquí te quedas y ya te vas mañana, o quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero en una situación muy difícil. Bueno, en un rato después, oye, se acaban de quitar, pues vámonos. Y ya nos venimos mi esposa y yo, el Eterno nos guardó, llegamos con bien. Y sí, uno puede decir, pero ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué andas haciendo eso? Pero yo pensaba, pues es que, ¿cómo vamos a dejar de hacer algo que el Eterno nos ha ordenado que hagamos? La misma situación con la pandemia, ¿no? Con la pandemia en donde, pues bueno, ni hablar, sí, cuando empezó todo esto, los primeros meses, y pues sí, aguardarnos, igual que todos, cerramos, y aunque no todos, yo supe de algunos hermanos que de plano nunca cerraron. ¿Sí? Nosotros pues sí, pero después de un tiempecito yo dije, oye, vamos a estar así, ¿qué? ¿Para siempre o cómo? Dije, no, ¿sabes qué? Vamos a regresar. Y los que quieran apoyarnos y los que quieran continuar, pues vamos para adelante. En cambio, hubo congregaciones que estuvieron cerradas 2 años o más. Hubo otras que ya no cambiaron, ya se quedaron cerradas. Entonces, no podemos vivir atemorizados. Imagínense, por una amenaza y ya no hacer lo que tienes que hacer.
El patriarca Jacob estaba controlado, estaba dominado por el miedo. Él tenía que aprender que tenía que enfrentar el miedo y que tenía que vencer. Por eso se le da el nombre de Israel. Tú eres un vencedor. Tú tienes que salir adelante. Tú tienes que enfrentar la batalla. Porque esto no lo es todo, ¿sí? Todavía va a haber más batallas, como lo vamos a ver en la continuación, las siguientes porciones. Venían más pruebas para el patriarca que él tenía que enfrentar. Y para terminar, hermanos, con este tema, pues quizás solamente hacernos nosotros la pregunta, ¿qué tal tu vida? ¿Has tenido encuentros con ángeles? Ángeles en el camino, ¿verdad? Siempre va a haber ángeles en el camino. Y ciertamente muchas veces van a estar ahí para protegernos, pero otras veces van a estar ahí para confrontarnos. Otras veces van a estar ahí para hacerte ver que tienes que enfrentar tus miedos. Otras veces van a estar ahí. Hablábamos del Rab Shaul. ¿Se acuerdan que el Rab Shaul en la segunda de los Corintios, él habla de un ángel que lo abofeteaba? De cuando en cuando venía y le daba sus cachetadas. Está hablando alegóricamente. Pero él dice, me ha sido dado un ángel. ¿Y de quién venía ese ángel? Dijo. Dice ahí un mensajero de parte de Satanás. Así es como traducen. Ahí hay como que un problema con la traducción. O sea, no es tanto que fuera un ángel, precisamente un ángel malvado, un ángel de oscuridad o el Satán mismo, sino ahí es la función, hermano. La función del ángel es ser tu adversario. Y la palabra Satán es lo que significa adversario. Entonces, ahí la función del ángel con el patriarca era ser un adversario. Y para nosotros, muchas veces el Eterno nos va a mandar un adversario. Alguien que se nos atraviese en el camino. Alguien que nos haga luchar. Alguien que nos esté transmitiendo una enseñanza, como fue el caso del patriarca Jacob. Y que esa experiencia nos cambie, nos haga ver las cosas de manera distinta. Así que seguramente te has encontrado con ángeles en el camino. Yo me he encontrado con ángeles en el camino y seguramente nos vamos a volver a encontrar con ángeles en el camino. Hay que estar preparados para eso. Shabbat Shalom para todos, bendiciones, mis hermanos virtuales. Shabbat Shalom. Así concluimos con nuestro tema de hoy.